Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer el tema de sumatorias. Entonces vamos a tener ahí varios tipos de sumatorias que vamos a utilizar de forma rápida cuando tenemos una sumatoria de n números, de 50, 80 números, aplicando simplemente una fórmula. Ok, entonces aquí tenemos las sumas notables. En la letra A me dice la suma de los n primeros números enteros positivos. Por ejemplo, yo digo 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta el n. Entonces, esa será la fórmula para hallar esa suma será n por n más 1 sobre 2. Así, por ejemplo, aquí tenemos 1 más 2 más 3, así hasta llegar a 48. Entonces, 48 va a ser mi último término, o sea, mi n. Entonces, yo digo 48 por 48 más 1 sobre 2. Y esto me sale 1176. Ese es para el A, ¿no es cierto? En el caso B, me dice la suma de los n primeros números pares positivos. N primeros números pares positivos. Si yo, por ejemplo, tengo aquí 2, 4, 6, así, punto 2n. Entonces, ¿cómo se hace esta suma? N por n más 1 simplemente. Por ejemplo, aquí yo tengo 2, 4, 6 y aquí 92, ¿no es cierto? 92. Esto lo iguala a un 2n. ¿Y cuánto sería? 46, ¿no es cierto? Entonces n sería 46. Por aquí sería, disculpen chicos, aquí sería 46 más 1, ¿no es cierto? 46 por 46 más 1 y me da este resultado de acá. Sería 46 por 47, ¿no es cierto? Porque al último número de aquí le sacamos la mitad y ese va a ser nuestro n. Aquí, por ejemplo, es 12n, le sacamos la mitad y ese va a ser el n que tenemos aquí. Entonces, si esto es 92, mi n va a ser 46. Entonces sería 46 por 46 más 1, ¿no es cierto? Y eso me da 46 por 47, me sale 2162. Ya. Ahora en el caso C. En el caso C me dice suma de los n primeros números impares positivos. Los impares positivos, el 1, el 3, el 5, el 7, así hasta un 2n menos 1. ¿Por qué 2n menos 1? Porque son los números impares, ¿no es cierto? Por ejemplo, si n vale 4, sería 2 por 4, 8 menos 1, 7, ¿no es cierto? Entonces aquí nos sale el 7, por ejemplo. Si n vale 3, 2 por 3, 6 menos 1, 5. Aquí tenemos el 5, ¿no es cierto? Para n, 3, porque sería 3 elementos, ¿no es cierto? Hasta el tercer elemento. Entonces, esa suma viene a ser un n al cuadrado. Por ejemplo, aquí yo tengo, ¿cuántos elementos del 1 al 7? ¿Cuántos tengo? 1, 3, 5 y 7. ¿Cuántos son? Son 4, ¿no es cierto? 4 números. Entonces, como son 4 números, yo pongo n al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Sería 16. Veamos si la suma me da 16. 1 más 4 me da, 1 más 3 me da 4, más 5, 9, más 7, 16. Y se cumple, ¿no es cierto? Ese 16 es un 4 al cuadrado, o sea, un n al cuadrado. Y así, por ejemplo, aquí vamos a tener 1 más 3 más 5, así hasta el 59. Entonces el 59 acá es igual 60 menos 1, ¿no es cierto? Entonces el 60 menos 1, el 60 viene a ser 2n, ¿no es cierto? Entonces mi n viene a ser 30. Yo digo eso viene a ser a 30 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque no sé cuántos términos hay aquí. Para saber simplemente igualamos esto de aquí, ¿a quién? A 2n menos 1. Y nos va a salir que n vale 30. Entonces decimos 30 al cuadrado me sale 900. ¿Ok? Entonces, si me sale 900 y aquí sería 30 elementos, ¿no es cierto? O sea, mi n va a ser 30. 30 sumandos voy a tener aquí.
Ahora me dice suma de los n primeros cuadrados perfectos, o sea, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, así. Aquí no me han dado la fórmula, chicos, pero la fórmula es n, o sea, el último término, por n más 1, por 2n, todo eso más 1, sobre 6. Esa es la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí me dice del 1 al 62. O sea, todos esos números elevados al cuadrado. Entonces voy a poner 62 por 62 más 1 por 2 por 62 y eso más 1. Y todo eso sobre 6. Operando me sale 81.375. Esta fórmula pueden utilizar para cualquier número. Por ejemplo, si va hasta el 51 al cuadrado, vamos a poner aquí 51 por 51 más 1 por 2 por 51 más 1 y todo eso sobre 6. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora me dice la suma de los n primeros cubos perfectos. Los cubos perfectos. Entonces, aquí, por ejemplo, me dice 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, así hasta el n al cubo, ¿no es cierto? Entonces, eso como sumatoria, ¿cómo lo puedo expresar? Como n por n más 1 sobre 2 y todo esto al cuadrado. Entonces me dice aquí, por ejemplo, sumar 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo, así hasta llegar al 24 al cubo. Entonces, como 24 viene a ser mi n, entonces yo digo, reemplazando en la fórmula sería 24 por 24 más 1, todo eso sobre 2 y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esta multiplicación elevado al cuadrado me va a dar todo esto. De chico sería, a ver, 12 por 25. 5 por 12 sería 60. Y luego tengo, por 60 sería 3600. Y todo eso elevado al cuadrado. Sí, chicos, vamos a ver si nos da ese resultado, porque parece que sería 12 por 25. Sí, 12 por 25 o 25 por 4, 100. Sí, sería 300 al cuadrado, ¿no es cierto? Y me va a dar ese resultado. Ya, chicos. Entonces, ahora vamos a ver aquí otro. Me dice suma de los n primeros productos de dos números enteros consecutivos. O sea, por ejemplo, si me dan el 1 por 2, más el 2 por 3, más el 3 por 4, más el 5 por 6, y así. Tengo infinitos números hasta llegar aquí es 74 por 75, por ejemplo. 74 por 75, luego n por n más 1, ¿no es cierto? Porque siempre se va a diferenciar en 1. Entonces, esa suma, ¿a qué es igual? A n por n más 1 y por n más 2 sobre 3. Chicos, esa es la suma de eso. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener del 1 hasta llegar a 74 por 75. Entonces, como me dice n por n más 1, y aquí tenemos n por n más 1, y de ahí n más 2, ¿no es cierto? Entonces, mi n, aquí, ¿quién sería? Mi n sería 74, mi n más 1 viene a ser 75, y el n más 2 que viene a ser 74 más 2, ¿no es cierto? Que viene a ser 76. Todo esto multiplicamos y dividimos sobre 3 y nos va a dar este resultado. Entonces, ahora vamos a bajar a resolver los ejercicios. Es averiguar el valor de las siguientes sumas. ¿Cuántos sumandos hay ahí, chicos? ¿Cuál es mi valor de n ahí? N sería igual a ¿cuánto? A ver, vamos a poner n, o no, a ver, n, ¿no es cierto? N igual a ¿cuánto? Ahí nuestro n sería 22, ¿no es cierto? Es la mitad. ¿Y cómo se resuelve la suma de los números pares? Se resuelve como n por n más 1. ¿Y eso sería igual a qué? A 22
por 22 más 1. Y eso igual a ¿cuánto sería, chicos? 22 por 22 más 1. Disculpen. 22 por 22 más 1. Sería 22 por 23, ¿no es cierto? 22 por 23. ¿Y cuánto nos da esto? A ver, ¿cuánto nos da el resultado ahí? Sería 506, chicos. 506. Y ese sería mi resultado de la suma de los primeros 44 números de los números 22, ¿no es cierto? Porque n es 22, de los 22 primeros números pares, ¿no es cierto? Que van desde el 2 hasta el 44. Ahora, la suma de los números impares. Entonces, ¿se acuerdan que aquí termina? No, estos son pares también. A ver, no, estos son los naturales. Van hasta el 75. Entonces, ¿mi n cuánto vale? Mi n vale 75, ¿no es cierto? El n sería igual a... Disculpen, chicos, aquí sería... n sería 75, porque estos son los números naturales, ¿no es cierto? N sería igual a... Ay, no me sale, a ver. Mi n aquí, vamos a hallar el n. N igual a 75, ¿no es cierto? Entonces, si el n es igual a 75, ¿cuál es la fórmula ahí? A reemplazar. Ahí es n por n más 1, n más 1, todo eso dividido entre 2, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí todo esto dividido sobre 2. ¿Y esto qué es igual, chicos? Mi n vale 75, ¿no es cierto? Sería 75 por 76, ¿no es cierto? 75 por 76, porque el otro es n más 1. Vamos a ponerlo así de frente, por 76. Por 76. Y todo eso sobre 2 y me va a salir el resultado, ¿no es cierto? Sobre 2. ¿Cuánto sería eso? 75 por 76 sobre 2. El resultado final aquí me va a salir, chicos, 2850. 2850. Ok, 2850. Este es el resultado que me va a salir. Y ya está, chicos, ok. Entonces, este es el resultado final de esa suma. 2850. Ok, entonces, como necesito bajar al siguiente, vamos a eliminar esto. Pero solamente tienen que tener en cuenta la fórmula y primero hallar su n para que puedan reemplazar. ¿Cómo hallan el n? Y cómo hallan el n. Cuando es par, a esto de acá le toman la mitad. Y eso viene a ser el n. Entonces, acá sería 24. Y como acá es el número naturales, aquí sería n igual a 75. ¿Ok? Entonces vamos a borrar y vamos a avanzar. Vamos a avanzar al siguiente. Y aquí me dice. Aquí tengo dos muy buenos ejercicios. A ver, me dice. Chicos, me dicen aquí. Aquí me dice, por ejemplo, si se cumple que. Vamos a poner aquí. Si se cumple. Vamos a bajar junto con eso.
Me dice si se cumple que 1 más 2 más 3 por n es igual a esto, ¿no es cierto? A 3 veces a. Entonces me dice hallar 1 más 2 más 3 al cuadrado, ¿no es cierto? La suma de cuadrados. Entonces, tenemos que aplicar la fórmula, chicos, ahí. N, ¿no es cierto? Entonces, como son n números, voy a aplicar n por n más 1. N más 1. Esto debe ser igual a ¿qué? Este número yo lo voy a descomponer. Esto es 100a más a y más a, ¿no es cierto? Esto lo puedes componer como 100 por a, ¿no es cierto? Ya, chicos, disculpen. Acá lo voy a pasar. ¿No es cierto? Esto lo voy a descomponer como 100 con a. Aplico mi fórmula primero porque va a estar n por n más 1. Y aquí me sale 100, ¿no es cierto? 100. Ese es 100. Aquí este numeral lo puedo convertir 100 por a. Luego le puedo sumar, no, ahí no. Más 10a, ¿no es cierto? 10a. Y al final sumarle otro a. Más a. ¿Cuánto me sale esta suma? Aquí voy a dejar nada más n por n más 1, ¿no es cierto? N por n más 1. N por n más 1. ¿Esto cuánto me sale? 111a, ¿no es cierto? Al sumar 111a. ¿Ya está? A ver. Entonces, n por n más 1. Aquí vamos a poner n por n más 1 es igual a ¿qué? El 111a es como 3 por 37, ¿no es cierto? 3 por 37. Sí, sería 3 por 37. Oh, no, a ver, a ver, a ver. Pensé que era 6. A ver, chicos, ahí sería tercia 37 por 3, sí. Y todo eso multiplicado por a, ¿no es cierto? Por a. Por a. Por a. Entonces, aquí, ¿cuánto sería, chicos? A ver, vamos a ver. 3, 6 sería 3 sobre 27. No, aquí sería, a ver, 21 entre 3, sí, 37 por 3. De ahí esto sería igual a n por n más 1, ¿no es cierto? Entonces, chicos, esto sería un 36 por 36 más 1, ¿no es cierto? 36 más 1. Y ya está. Eso sería igual al otro lado, 36 por 37. Porque es el único 37, ¿no es cierto? Este es un número primo. Entonces, n, ¿cuánto nos vale? Aquí sería también 37. Aquí no nos piden el valor de a, chicos, así que normal. 37 por, no. Aquí vamos a ordenar 3 por a y por 37, ¿no es cierto? Por 37. No nos piden el número, el valor de a. Así que normal.
Entonces, el valor de n viene a ser 36. Entonces, aquí n va a ser ¿cuánto? N va a ser 36. Entonces, la suma de los cuadrados del 1 al 36. Vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos aquí. La suma de los cuadrados, aquí, ¿no es cierto? Esta es la suma de los cuadrados. Voy a reemplazar esta fórmula. Voy a reemplazar esta fórmula. Voy a copiarla, control C, y la voy a pegar aquí. Entonces, al reemplazar esta fórmula aquí, entonces aquí, ¿qué voy a poner? Aquí yo voy a poner 36 por 36 más 1. Luego tengo 2 por 36 y ya está, ¿no es cierto? Listo. Ya lo reemplacé porque n vale 36, ¿no es cierto? Entonces va a ir del 1 al 36. Entonces lo reemplazamos, o sea, toda esta suma, donde n, aquí vamos a poner una flechita, chicos, donde n vamos a poner, vamos a retroceder mejor, vamos a ponerle 36 aquí. 36 al cuadrado, ¿no es cierto? Eso ya se va a reemplazar por 36 al cuadrado porque ya hallamos cuánto vale n. Ya está, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí resolviendo todo eso, sería el resultado final sería 73. Sería, vamos a poner ahí, a ver, chicos, a ver, por 36, ¿no es cierto? Y todo eso por 6. Entonces, chicos, ahí que me sale, vamos a ponerlo ahí, ya, ahí. Entonces, aquí, todo este resultado, chicos, me sale igual a ¿cuánto? Me sale 16.206. Este es mi resultado final. 16.206. ¿Ok? Entonces voy a necesitar borrar aquí lo que está anaranjado para poder bajar. Y ya está. Ya, chicos, entonces ahí nos ha salido eso. Y sería la clave B, ¿no es cierto? Aquí está la clave B. Luego abajo me dice hallar el valor de A. Dice 1 más 2 más 3 más 4 hasta A, ¿no es cierto? Es igual a 120. Entonces mi N, ¿cuánto vale? Mi N vale A, ¿no es cierto? N vale igual. Aquí voy a poner N igual a. Tiene que ser minúscula, no me sale la minúscula. A ver, chicos. Ya, N tiene que ser igual a A, ¿no es cierto? Vamos a poner más grande para que sea visible. N tiene que ser A en ese momento. Si N es igual a A, entonces, ¿cómo lo vamos a expresar eso? Porque es N por N más 1. Todo esto entre 2. Ustedes saben que eso es entre 2 sobre 2. Esto es igual a 120, ¿no es cierto? Esto es igual a 120. Entonces,
Si yo lo paso a multiplicar, ¿cuánto me sale? Me va a salir entonces que n por n más 1, esto es igual a que el 2 lo paso a multiplicar y sería 240, ¿no es cierto? 240. Entonces, aquí yo digo n por n más 1 igual a, el 240 tiene que ser dos números consecutivos. ¿Cuáles son esos dos números consecutivos que se diferencian en 1 y que me dan 240? Sería el 15 por 16, ¿no es cierto? Sería 15 por 16. ¿Sí? ¿O no? 15 por 16. Entonces aquí el n, mi n igualando me sale igual a 15, ¿no es cierto? Y como n es igual a a, entonces yo digo que a viene a ser igual a 15. ¿No es cierto? Porque n viene a ser a. Entonces a me sale el valor de 15. Vamos a darle un color negrito y ya está, chicos. Ya está. Aquí hemos continuado. Entonces decimos, entonces vamos a jalar una flecha de todo esto, continúa esto. Y ya está. Entonces ahí hemos terminado nosotros y hemos hallado el valor de n, ¿no es cierto? Aquí comparamos n con 15 y n más 1 con 16. Entonces n me sale 15 y a me sale 15 también porque n es igual a, ya que acaba la suma desde el 1 hasta la letra a. Y eso me da 120. Chicos, entonces ahí estamos terminando y por favor me envíen su tarea. Hasta luego, hasta la otra semana. Cuídense.